Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Estamos dando inicio a tu programa Siempre habrá un nuevo amanecer con Belén Solís. Aquí en esta tu estación de Radio Verdad 99.5 FM. Y pues bueno, recordemos que el programa pasado estuvimos hablando de Pablo. Es importante conocer a este gran evangelista que nos dejó pues grandes aprendizajes dentro de la Biblia. Y pues estuvimos escuchando una breve biografía de Pablo. También estuvimos hablando sobre los viajes que hizo Pablo, sus 3 viajes. Que bueno, es importante conocer por qué se escribieron estas cartas, hacia quién eran dirigidas. Y ahora vamos a hablar sobre la teología de Pablo. Vamos a estar hablando de estos temas interesantes. Espero pues sigamos aprendiendo todos juntos, porque pues es muy amplia toda esta información, pero sí quiero compartirla para que podamos, cuando leamos una carta de Pablo, saber a qué se refiere, por qué, a quién era escrita, a quién era dirigida, en qué tiempos, y pues saber todo el contexto, y eso nos deja mayor aprendizaje. Pues vamos a ver cuál era la teología de Pablo. Veamos que en su despedida a sus discípulos, en la intimidad de la última cena, Jesús dijo: «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar». Eso lo dice en Juan 16:12. Hubo especialmente un gran asunto que Cristo tenía que dejar sin explicación: su muerte. No puede explicarlo antes de que sucediera. Este fue un tema principal de Pablo: enseñar que por la muerte de Cristo fue necesaria y cuáles fueron sus resultados. En realidad no hay ningún aspecto de la teología cristiana que no haya sido en sus escritos. Sus 13 epístolas arregladas en orden cronológico demuestran que su mente continuamente penetraba más y más en la profundidad de los asuntos teológicos. Los procesos de sus pensamientos fueron determinados en parte por los procesos naturales de su vida y experiencia en conocimiento de Cristo, porque siempre escribió de su propia experiencia, en parte por las varias expresiones de error con las cuales tenía que enfrentarse constantemente. Las luchas contra la herejía vinieron a ser los medios de Dios para estimular y desarrollar su comprensión de la verdad. El valor de la controversia para agudizar la comprensión es algo que sabemos por experiencia. Todos hemos experimentado una crisis causada por la apariencia de una aberración doctrinal entre el rebaño. De hecho, a lo largo de la historia y a consecuencia de los desafíos de los herejes, tanto dentro como afuera de la Iglesia, se ha visto forzada a establecer su posición ortodoxa en cada punto doctrinal. Y bueno, vamos a ir a las fuentes de la teología y metodología misionera de Pablo. ¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron al desarrollo de la teología de Pablo? Y vamos a ver también cuál fue la base de su metodología misionera. Con estas 2 preguntas consideramos 2 aspectos de la vida de Pablo: sus fundamentos soberanos y el desarrollo de su filosofía de ministerio. Vamos a ver cuáles son los 4 factores que formaron su teología. Un misionólogo llamado Dr. Dean identifica 4 factores que contribuyeron a la formación de su teología. Veámoslo. El número 1 es su trasfondo como judío de la dispersión. Como judío, Pablo abrazó totalmente las creencias de sus padres. En primer lugar, el concepto judío de Dios condicionó su pensamiento. El Shema. Recordemos: «Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es». Lo encontramos en Deuteronomio 6:4. Hizo que la religión de Pablo fuera personal, ética, histórica y monoteísta. Un segundo factor en moldear su manera de pensar fue la actitud judía hacia las Escrituras. En la escuela de Gamaliel memorizaban grandes cantidades del Torá. Pablo usa la frase «como está escrito» más de 130 veces en sus epístolas. Otro elemento que afectó su punto de vista fue el concepto judío del bien y el mal. Los judíos creían en 2 mundos, no material contra el espíritu como la filosofía de aquel día, sino 2 mundos espirituales, uno que controla el bien y otro que controla el mal. Pablo entendió que aunque hay 2 poderes espirituales, los 2 no son iguales. La derrota de las fuerzas malignas fue asegurada en la cruz.
y eso lo vemos en Colosenses 2:15. Los fariseos también creían en la idea de las 2 edades, cosa que influenció su teología en este siglo y también en el venidero. Lo vemos en Efesios 1:21. Cuando Pablo llegó a ser el primer misionero de la iglesia cristiana, su trasfondo como hijo de la diáspora le sirvió muy bien, puesto que el griego era su lengua desde la niñez y no le hace falta un intérprete. Él usaba la Septuaginta, la cual influenció en su vocabulario y en su manera de pensar. Recordemos que él conocía la literatura griega y las costumbres y pasatiempos de los gentiles. Como ciudadano romano podía viajar por todas partes del imperio y disfrutar la protección y de la ciudadanía que él aportaba. Y pues son grandes factores que pues en Pablo influenciaron para tener esta teología. Vamos a ver que las creencias judías de sus padres, como el Shema, el uso de la Septuaginta que influye en su vocabulario y forma de pensar, la literatura griega, el ser ciudadano romano y poder viajar, aprender en cada lugar que él podía visitar. Y pues todo esto fue lo que a él le fue dando esa parte de esa teología verdadera, cierta, ese trasfondo como judío de la dispersión, ¿verdad? Entonces vamos a ver, el punto número 2 es su conversión. La experiencia en el camino de Damasco tuvo un impacto profundo en la teología de Pablo. En primer lugar, se encontró con el Cristo viviente. Las referencias a la resurrección son tan abundantes en sus cartas que aún una lectura casual descubre que Pablo no pensaba en Cristo sin recordarlo como el que resucitó de la muerte. El gran escándalo para Saulo, el fariseo, antes de su conversión, recordemos a Saulo, ¿verdad?, que es Pablo antes de que escribiera todas estas maravillosas cartas, fue el hecho de que los cristianos predicaran a un Mesías crucificado. Ese era su gran escándalo. Pero en camino a Damasco conoció al Mesías resucitado y esa experiencia fue el gran cambio de paradigma en su vida. Ya recordamos cómo fue esta experiencia maravillosa que tuvo Saulo en el camino a Damasco con el Mesías y cómo fue su cambio, cómo fue su conversión. Si no has escuchado el programa anterior, lo puedes escuchar te voy a recomendar el canal de YouTube Siempre Habrá un Nuevo Amanecer. Por ahí lo voy a estar subiendo para que lo puedas escuchar y pues claro, que esta segunda parte se vaya enlazando con lo que ya se habló sobre la vida de Pablo. Y vamos a recordar las verdades teológicas que Pablo aprendió en aquella ocasión, formaron el centro de su mensaje. Predicó al Cristo resucitado y la salvación a través de la fe en él. Aquella salvación significaba una vida nueva. Además, la conversión le dio una lección inolvidable sobre la soberanía de Dios. Fue Cristo quien inició el encuentro. Su parte fue la de responder en la fe a la nueva revelación. Como cada uno de nosotros, yo creo que cuando llega Cristo a nuestra vida y ahora, nosotros nos corresponde responder a esa nueva revelación. El cuarto tema que salió de aquel encuentro fue la reconciliación con Dios por su gracia. Y cada carta que Pablo comienza y termina con el tema de la gracia. Eso es lo que vamos a ir viendo también, que cada carta que Pablo comienza, él termina con el tema de la gracia. La quinta verdad que Pablo aprendió fue la de su conversión, fue la gran afirmación de la iglesia. Jesús es el Señor. La conversión para Pablo significaba un cambio de lealtad de lo que anteriormente controlaba su vida al señorío de Cristo. Y bueno, vamos a repasar cuáles son las 5 influencias sobre la teología que fueron el resultado de su conversión. Primero, pues predicó al Cristo resucitado y la salvación a través de la fe en él. Segundo, la soberanía de Dios. Tercero, Cristo, el encuentro iniciado y el responder a la fe a la nueva revelación. Cuarto, la reconciliación con Dios por su gracia. Y quinto, la gran afirmación de la iglesia, Jesús es el Señor. Bueno, como enseña Stalker en su precioso tomo sobre Pablo, no puede dudarse que el evangelio bosquejado en epístolas a los romanos de los Gálatas era el mismo en sustancia.
que el que había predicado desde el principio. El punto de pensamiento de partida de Pablo era la convicción heredada de generaciones piadosas, de que el verdadero fin del hombre consiste en gozar del favor de Dios. Alcanzar la justicia debía de ser el motivo principal del hombre, pero los judíos, a pesar de la ley, habían fracasado. Una cosa era saber la ley y la otra era cumplirla, ciertamente, y la justicia consiste en cumplirla, no solo en saberla. Pablo había vivido en la misma Jerusalén en donde Jesús atacó la corrupción y hipocresía de los escribas y fariseos. Había examinado íntimamente las vidas de los representantes de su nación. No dice que por ellos el nombre de Dios fue blasfemado entre los gentiles. Lo vemos en Romanos 2:24. Los gentiles también fracasaron. Era verdad, no gozaban de la ventaja de la revelación especial, pero Pablo sostiene que aún los gentiles conocían bastante de Dios para tener conciencia de su deber de buscar la justicia. Sin embargo, no quisieron retener a Dios en su conocimiento. Corrompieron la idea de Dios para proporcionarse los placeres de una vida inmoral. Pablo recordaba la vida disipada de los gentiles en la ciudad natal de Tarso. Su descripción gráfica en Romanos fue como un cuadro de la condición de las naciones paganas cultas en aquel tiempo. Tanto los gentiles como los judíos habían fracasado por la misma razón. En Adán todos, tanto como judíos como gentiles, cayeron. De él todos heredaron una naturaleza demasiado débil para alcanzar la justicia. La naturaleza humana es carnal, no espiritual. La ley no pudo cambiar esto. De hecho, multiplicó las ofensas porque su descripción de los pecados se convirtió en tentación para la naturaleza humana. Pablo sabía por experiencia que el mismo conocimiento del pecado impulsa a hacerlo. Este fue el hecho de la ley. Multiplicó y agravó las transgresiones. Pero pues vemos que Dios permitió que los gentiles siguieran en su camino y que los judíos siguieran la ley para que el pecado exhibiera todas sus cualidades inherentes ante intervenir en su corazón. La ley no fue dada como un instrumento de salvación, fue solamente un medio para exponer la necesidad de salvación. Y Dios permitió al hombre caído ver que nunca podía alcanzar la justificación por sus propios esfuerzos. Cuando demostró que la justificación del hombre era imposible, le reveló su secreto, que era la justificación por la fe. Esta gran justificación por la fe que tenemos todos. El hombre obtiene la gracia de Dios reconociendo que él mismo no ha podido alcanzarla y necesita aceptar a Dios. Aceptarla de Dios. Se obtiene por la fe solamente. Bueno, pues grandes verdades y grandes muestras de que Pablo estaba explicando, estaba dando grandes fundamentos para dentro de la teología que él muestra dentro de sus cartas, pues que por medio de esa gran experiencia que tuvo este encuentro, revela que la justificación por la fe es lo que pues obtenemos a través de Dios. Que si tú ya conoces de Dios, si tú ya tuviste esta justificación en la cual por gracia llega a nosotros, por gracia somos salvos por medio de la fe, bueno, pues este es un gran privilegio para todos nosotros y no debemos de desperdiciar esto, porque imagínense Pablo todo ese conocimiento que pues Dios le da a través de experiencias, también de crecer en un hogar donde pudo él también hasta estudiar la palabra, memorizarla con Gamaliel. Entonces todo esto es importante que pues lo conozcamos y también que sepamos el valor que tiene todo esto de la palabra de Dios, del Evangelio. Vamos a ver el punto número 3, son las revelaciones. Estamos hablando de los 3 factores que formaron la teología de Pablo. Ya dijimos, número 1, su trasfondo como judío de la dispersión. Número 2, su conversión. Y número 3, las revelaciones. Vemos que Dios trató con Pablo en maneras muy personales. La referencia a la información que el Espíritu le proporcionaba indicaba que las visiones y sueños divinamente inspirados fueron frecuentes.
Las revelaciones en 2 de Corintios 12 del 1 al 10 se refieren indudablemente a su propia experiencia y probablemente durante su ministerio en Cilicia y Siria. Tuvo visitaciones dramáticas tales como el hombre de Macedonia, lo vemos en Hechos 16:9, y la visión del barco rumbo a Roma. También lo encontramos en Hechos 27 del 23 al 24. 12 veces hablaba del misterio. ¿Cuál misterio? Que le había sido revelado. De hecho, la revelación del misterio es el núcleo de su evangelio y su proclamación fue la tarea que le había sido encargada. La intervención de Dios en su vida y ministerio a través de la revelación de las grandes verdades del evangelio fue la constante afirmación de su llamamiento. Y bueno, aquí Pablo tiene ese gran ministerio, ¿verdad? Que es la revelación de las grandes verdades del evangelio. O sea, anunciar entre los gentiles el evangelio y las riquezas de Cristo. Vamos a ver también el número 4. Por último es su llamamiento a evangelizar. Es importante separar su conversión de su llamamiento. Las dos preguntas de Pablo en Hechos 9 responden a su conversión. ¿Quién eres, Señor? Y su llamamiento, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, aquí nos dice, ¿verdad? Las dos preguntas de Pablo en Hechos 9 responden a su conversión. Cuando le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Sí? Y cuando llega su llamamiento, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Su teología se refleja en esta unión de fe y obras. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo vemos en Efesios 2:10. Entonces tenemos nosotros esa tarea de andar en esas buenas obras, de evangelizar, porque para eso hemos sido creados en Cristo Jesús, para esas buenas obras, las cuales Dios ha preparado para cada uno de nosotros y andar en ellas. Y bueno, vamos ahora a la base de la metodología misionera. Una teología de misión como la que encontramos en los escritos de Pablo se caracteriza por dos cosas. En primer lugar, destaca lo que es esencial en el Evangelio, o sea, que ninguna verdad ni hecho del Evangelio que sea imprescindible para la salvación puede ser pasado por alto o cambiado. Lo vemos en Gálatas 1 del 6 al 8. En segundo lugar, el Evangelio tiene que ser presentado de tal forma que sea culturalmente viable. Lo que esto significa para nuestros días es que mientras la fuente de nuestra teología es la Biblia, nuestra teología tiene que tocar y presentar la solución divina a las necesidades reales en cada cultura. Pablo estaría disconforme con la tendencia de muchos hoy en día de regalar la teología a la reflexión cognitiva sin tocar las consecuencias prácticas de nuestra fe. Cuando suavizan el Evangelio y dan solamente puro conocimiento o raciocinio en vez de hacer y mostrar y enseñar las prácticas de nuestra fe. Pablo y sus compañeros plantaron iglesias en 4 provincias del Imperio Romano en 10 años. Interesante. Pablo y sus compañeros plantaron iglesias en 4 provincias del Imperio Romano en 10 años. Grandísimas obras a través de Pablo y sus compañeros para la honra de Dios. La vida dinámica de las iglesias de Pablo reveló su teología. Nada de la esencia del Evangelio fue omitido, pero fue aplicado en enseñanza desarrollada específicamente para cada lugar. La nueva vida tiene que ser apropiada y auténtica en la comunidad de fe, en cada una de ellas. Las iglesias fundadas por Pablo podían sobrevivir y aún prosperar en tiempos de intensa persecución, porque cada una expresaba la vida cristiana en maneras apropiadas a su cultura, mientras que se unía en fe y en verdad a todas las demás congregaciones que también vivían bajo el señorío de Cristo. Y bueno, aquí vemos cómo está este gran ejemplo donde nosotros tenemos que adaptarnos a las necesidades de la cultura, de lo que se está viviendo, de a dónde vamos a evangelizar, a compartir la palabra. Pues también tenemos que conocer a qué nos estamos enfrentando y pues sí, el evangelio nunca cambia. Hablarlo como lo habló Pablo, como
está escrito y no cambiar nada ni suavizar nada, porque la palabra de Dios no se puede alterar. Y ahora vamos a ver la teología de las cartas paulinas. Igual que las demás epístolas del Nuevo Testamento, las 13 cartas de Pablo son mayormente didácticas en naturaleza. El cristianismo es la única religión que enseña a través de las cartas, y las epístolas fueron escritas por personas impulsadas por situaciones o problemas reales en la iglesia primitiva. Por lo tanto, combinan la enseñanza acerca de Dios con la instrucción sobre la vida y la conducta cristiana. Por eso, la enseñanza cristiana es dinámica, basada en la vida real y no en ideas vagas o estereotipadas. Y se puede clasificar la literatura paulina de acuerdo con el contenido teológico hallado en cada carta, viendo que la eclesiología tiene que ver con la iglesia, la cristología con el estudio de la persona y la obra de Jesucristo, la escatología trata de las últimas cosas y la soteriología es el estudio de la salvación. Y vamos a ver, por ejemplo, Romanos es una epístola soteriológica. Primera de Corintios es una epístola eclesiológica. También Segunda de Corintios es una epístola eclesiológica. Gálatas es una epístola soteriológica. Efesios es una epístola cristológica. Filipenses es una epístola cristológica también. Igual Colosenses, epístola cristológica. Primera de Tesalonicenses es una carta escatológica. También Segunda de Tesalonicenses, carta escatológica. Primera de Timoteo es una epístola eclesiológica. Segunda de Timoteo es una epístola eclesiológica. Y Tito es una epístola eclesiológica. Y también Filemón es una epístola cristológica. Ahora vamos a escuchar un poco sobre la literatura epistolar. Y recordemos que el amanuense eran las personas que por oficio tenían el escribir a mano o copiando o poniendo en limpio esos escritos ajenos referente a lo que también se les podía estar dictando. Y pues vemos aquí que el amanuense ya había acabado con la carta y Pablo toma entonces la pluma y escribe, como era su costumbre, un breve autógrafo. Veamos en Colosenses 4:18 qué escribió Pablo a los colosenses por su propia mano. Si tienes tú a la mano tu Biblia, Colosenses 4:18 nos dice: la saturación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. Él escribe esto, aquí dice, con mi propia mano. Y pues bueno, notemos lo que también escribió el apóstol en Gálatas 6:11 al 18. Gálatas 6, del 11 al 18 nos dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y pues vemos que en este pasaje de la Biblia pues se ve que él estaba escribiendo, y su referencia a las grandes letras podía ser interpretada como una alusión a su vista defectuosa, lo que hacía necesario el uso de ese amanuense para escribir esas cartas.
Y podemos observar que estas epístolas reflejan una manera maravillosa de la personalidad de Pablo. Alguien ha dicho que el apóstol mojaba su pluma en la sangre de su corazón. Como vimos anteriormente, como estábamos estudiando, él era una persona que pues se enamoró de Jesucristo, se enamoró de la palabra, de lo que Dios le estuvo ministrando a través de todas las personas que pudieron hablar, acercarse a él, y pues a través del Mesías, que fue el que le habló, ¿verdad?, en su conversión. Y los escritos de Pedro muestran una mentalidad marcadamente hebraica, ¿sí? Miraba todas las cosas desde el punto de vista de los principios espirituales que aprendía del Señor. Pero en el caso de Pablo, aunque se describe él como hebreo de los hebreos, en sus epístolas son caracterizadas por un estilo de argumentación y una precisión que refleja la influencia griega y romana sobre su manera de pensar. Vemos que las cartas son la forma más personal de la literatura. La personalidad de Pablo está constantemente visible en sus cartas y podemos sentir el palpitar de su corazón en cada capítulo que le escribió. Había trazado el retrato de sus más íntimos sentimientos como ningún otro podría haberlo hecho. Y a pesar de la admirable pintura que Lucas hace en el libro de los Hechos, no es de él de quien aprendemos lo que Pablo en realidad era, sino del mismo Pablo. Pablo se crió en la cultura occidental y sus cartas lo reflejan. Sus pensamientos, sus conceptos llegaron a formar parte de la trama y tejido de las mentes más agudas de los siglos. Las semillas que él sembró han dado fruto en la cosecha de la educación moderna, la libertad y la civilización. Las 13 cartas de Pablo ocupan una cuarta parte del Nuevo Testamento y vemos la importancia de esta parte donde las referencias de algunos tesoros han llegado a Pablo, tales como los siguientes pasajes. Vamos a ver el pasaje, el capítulo del amor, que lo encontramos en 1 de Corintios 13. El capítulo sobre la resurrección, 1 de Corintios 15. El justo por la fe vivirá, Romanos 1 y Gálatas 3. El ladrón en la noche, 1 de Tesalonicenses 5. Y el fruto del Espíritu, Gálatas 5. Estos pasajes son hermosos y pues aquí nos habla, ¿verdad?, de todo lo que podemos identificar que viene siendo en el Nuevo Testamento, ¿sí? Estas referencias que son tesoros que nos explica Pablo, que de verdad es bueno leerlas, meditar en ellas y pues saber, reconocer qué es lo que Pablo nos estaba diciendo a través de estos grandes capítulos de la Biblia y versículos. Y bueno, vamos a ver que también hay otros escritores en las epístolas. En el Nuevo Testamento identificamos los 5 escritores de las epístolas, más un escritor desconocido. Este escritor desconocido es el que escribió el libro de Hebreos. Y pues vamos a ver que Pablo escribió Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Juan escribe 1 y 2 y 3 carta de Juan. Pedro escribe 1 y 2 carta de Pedro. Santiago escribe Santiago y Judas escribe Judas. Esto es del Nuevo Testamento. Entonces vemos que hay 21 epístolas en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y estas cartas tratan de la vida de la iglesia primitiva y los problemas que confrontaron en los primeros años de su existencia. En general, cuando una iglesia confrontaba un problema y no podía solucionarlo a nivel local, esa iglesia pedía ayuda de un apóstol. A veces era el apóstol quien, al escuchar de un problema, tomaba la iniciativa y escribía una carta para corregirlo. Las cartas contienen consejos acerca de las dificultades en todas las áreas de la vida, personales, éticas, doctrinales, litúrgicas, sociales, eclesiásticas y aún económicas. Y las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas para contestar preguntas específicas. En ellas vemos las vidas reales y los problemas del cristianismo primitivo. También hay cartas que son dirigidas a iglesias específicas para tratar con situaciones reales. Y bueno, vamos a ver también que hay 2 cartas
Hay 2 cartas en Hechos, vemos 15, 23 al 39 y 23 del 26 al 30. Y 7 en Apocalipsis también. Como señalamos en el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis sigue el formato general de una epístola. Las epístolas, tanto paulinas como las generales, constituyen una tercera parte del Nuevo Testamento. Las cartas paulinas forman una cuarta parte del Nuevo Testamento. Entonces es una gran parte, ¿verdad? Hicimos también esta parte donde leemos, vemos, confirmamos que pues todo es conforme a lo que Dios ya tenía establecido para nosotros, para poder tener toda esta literatura bíblica que pues es de gran significado para nosotros, poderla leer, meditar en ella, memorizarla, compartirla. Y vamos a ver también pues que hay secretarios y portadores. 3 personas generalmente fueron importantes en la producción de una carta del Nuevo Testamento: el autor, el secretario, o sea los amanuenses, y el portador. Algunos opinan que Pablo, dado el supuesto problema que tenía con sus ojos, empleaba amanuenses que apuntaron sus cartas mientras que el apóstol las dictaba. Algunos eruditos ven ciertas características literarias en las epístolas que llevan los nombres de Pablo y Timoteo como autores. Estas características las distinguen del resto de las cartas del Corpus Pauline. La explicación natural de esto sería que Timoteo sirvió de amanuense para estas cartas. Ahora vamos a ver cuáles son las cartas de Pablo que llevan el nombre de Timoteo en el saludo. Vemos que en 2 de Corintios, también en Filipenses, en Colosenses, en 1 y 2 de Tesalonicenses y en Filemón. Y bueno, puesto que el correo romano estaba restringido a las comunicaciones oficiales del gobierno, una carta del carácter no oficial tenía que ser llevada a su destino por personas conocidas por el autor. Conocemos los nombres de varios de los portadores de las cartas de Pablo y de sus secretarios. Vamos a ver por ahí los secretarios, los amanuenses y los portadores. En Romanos, en la carta de Romanos, vemos que no hay secretarios y los portadores fue Febe. Lo vemos en Romanos 16:1. También en 1 de Corintios está como amanuense, como secretario, Sóstenes, y como portadores Timoteo, que acompañó a los 3 hermanos de Corinto en su regreso a casa. Lo vemos en el capítulo 16, 10, 12 y 17. También en Gálatas vamos a ver que el secretario, o sea, como amanuense, indica que el resto fue escrito por un amanuense, en el capítulo 6, versículo 11. En Efesios no hubo amanuense y el portador fue Tíquico y Onésimo. Lo vemos en el capítulo 4, también en el versículo 7 y en el 9. Primera de Tesalonicenses, como amanuense, como secretario, probablemente fue Sóstenes, igual en 2 de Tesalonicenses. En Filipenses el amanuense fue Timoteo, también en Colosenses y en Filemón. Fue Timoteo en las 3 como secretario. Y en Filipenses como portadores fue Epafrodito, en Colosenses Tíquico y en Filemón probablemente Tíquico y Onésimo. Y bueno, las características de la literatura epistolar. Las epístolas generalmente son caracterizadas por 5 rasgos. Es 1. Un título o encabezamiento. Aquí es cuando nombra el escritor y da detalles sobre él y sus compañeros. Si tú puedes tener a la mano alguna epístola por ahí en tu Biblia, quiero que pues puedas practicar esto, ¿verdad? Así vamos a ir aprendiendo todos juntos. Entonces vamos a anotar, si puedes subrayar o con un marcatextos, el título y el encabezamiento donde nombra el escritor y da detalles sobre él y sus compañeros. Como número 2, también menciona el nombre del destinatario y a veces el portador, o sea, identifica a quién es dirigida esa carta. Igual si puedes seleccionarlo o resaltarlo con marcatextos para que pues vayamos tomando en cuenta cómo era escrita estas epístolas. Después, el número 3 es que sigue un saludo. El escritor saluda a sus lectores con una frase corta que sigue una forma fija. Y número 4, el cuerpo principal de la carta
que está dividida en cuantos temas sean necesarios para dejar en claro el motivo del mensaje. El escritor corrige, exhorta o enseña según el propósito que le impuso a escribir esa carta. Y por último, número 5, termina con una conclusión, una despedida tal como: la gracia sea con todos vosotros. Amén. Es muy interesante ver cómo podemos estudiar nosotros cada epístola de Pablo y pues así viendo todas estas características que nos ayudan a pues entender un poco más, y con estas cinco rasgos, 5 características que tenían esas epístolas, pues así poder estudiar y comprender más lo que nos quería decir. Ahora, en cuanto a su estructura, las cartas del Nuevo Testamento se asemejan a las del mundo helénico del primer siglo. El estilo de la escritura de Pablo es típico de los escritores de otras cartas del Nuevo Testamento. Y bueno, vamos a ver cuáles son esos 7 puntos que era el estilo típico, ¿verdad?, de esas cartas. Número 1, solía comenzar con un saludo, en la cual incluía a sus compañeros de ministerio o a su secretario, lo que explicaba el uso frecuente de la primera persona en plural. Tenía la costumbre de combinar el saludo griego con la bendición hebrea. Sus comentarios introductorios normalmente marcan la pauta para toda la carta. Número 2, Pablo ofrece una oración de acción de gracias para quienes está dirigida la carta. Número 3, oraba por las necesidades espirituales y temporales de los lectores. Número 4, trata de las preocupaciones y asuntos doctrinales que inquietan a sus lectores. 5, sigue con consejos prácticos y éticos en la aplicación de las enseñanzas doctrinales. 6, da una bendición seguida por un mensaje pastoral y saturaciones. 7, escribe un autógrafo que sirve para autentificar la comunicación. Y bueno, las epístolas de Pablo. 13 cartas llevan la firma de Pablo. Fueron escritas en distintos periodos entre los años 48 al 68 después de Cristo y bajo muy distintas circunstancias cada una. Cada una de las cartas de Pablo reflejan el mundo del primer siglo y el ardor del apóstol Pablo. Al mismo tiempo están llenas de su devocional al Señor resucitado, que le hizo suscribirse con tanta frecuencia como su esclavo devoto. Pablo, esclavo de Jesucristo. Coloquemos estas epístolas en el orden de su composición y veremos el progreso en periodos sucesivos en el concepto de Cristo que tenía Pablo. Siempre estuvo lleno de amor, de lealtad al Señor, pero, según sus propias palabras, percibimos el desarrollo y maduración de su pensamiento teológico, como cuando dice: de gloria en gloria. Como Jesús crecía en sabiduría y en edad, así su apóstol fue transformado a su imagen. Durante toda su vida iba de fuerza en fuerza, y al paso que subía él las alturas de la obediencia y de la fe, de la creciente semejanza a Jesús y de la abnegación y experiencia de la cruz, su horizonte de conocimiento se ensanchaba para pisar las longitudes, alturas y profundidades del conocimiento del amor de Cristo. Ahora vamos a escuchar un poco sobre Gálatas, sobre 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Romanos, Filipenses y también Colosenses, Filemón, Efesios, 1 y 2 de Timoteo y Tito. Vamos a ver un poco sobre dónde fueron escritas y pues cómo se dio esos hermosos y grandes libros, esas escrituras que pues hasta el día de hoy tienen un gran significado para nosotros. En Gálatas hay mucha discusión sobre la fecha de composición de esta epístola. No es fácil resolver esta cuestión y alguna vez llegué a leer que por una fecha después del viaje misionero, alrededor del año 48 después de Cristo, fue dirigida a las iglesias del sur de la provincia romana de Galacia, o sea, de las iglesias de Pablo y Bernabé, que se establecieron en Antioquía de Psida, Iconio, Listra y Derbe. Lo más posible, lo más probable, es que la escribió desde Antioquía en Siria. Y si optamos por una fecha tardía, alrededor del año 55 al 57 después de Cristo, los destinatarios serían los gálatas étnicos del norte de la provincia de Galacia. En tal caso, Pablo lo hubiera escrito desde Éfeso o Corinto.
Pero si Pablo escribió Gálatas después del Concilio de Jerusalén en el año 49 después de Cristo, es curioso que no haya hecho referencia ni al concilio ni a los decretos. El problema que agitaba a los gálatas tenía que ver con la circuncisión y la salvación. El propósito del Concilio de Jerusalén fue arreglar este asunto de una vez para siempre, puesto que Pablo no se refiere al concilio, que puede indicar que fue escrita antes del año 49 después de Cristo y que fue dirigida a las iglesias del sur de la provincia romana en Galacia. De todos modos, Pablo escribió noticias de que los gálatas se estaban apartando, cuando dice: del que os llamó en la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Falsos maestros se habían infiltrado entre los creyentes fingiendo representar a los ancianos de Jerusalén y habían envilecido el apostolado de Pablo, poniendo en duda su autoridad e insistiendo en la necesidad de que los gentiles fueran circuncidados y se sometieran a la ley levítica. Era una hora crítica. Si estas opiniones hubieran prevalecido, el cristianismo habría necesariamente llegado a ser una secta judaica. El evangelio universal estaba en peligro, profundamente conmovido, y Pablo escribe a los gálatas preocupado, escribiendo: según hemos dicho ya, así torno otra vez a decir, si alguno os predicase otro evangelio distinto de aquel que nosotros os predicamos, sea anatema. Bueno, pues oprimido por las exigencias de su posición, con cuánta frecuencia las herejías han empujado a los siervos de Dios hacia la plenitud atesorada en Cristo para todas las necesidades y tiempos. Esto es llevado a comprender que no Moisés sino Abraham, no el Sinaí sino las tiendas del patriarca, eran el verdadero origen del pueblo judío. Sí, entonces no Moisés sino Abraham, no el Sinaí sino las tiendas del patriarca. Estas eran el verdadero origen del pueblo judío. Abraham fue llamado cuando estaba todavía en la incircuncisión. Creyó y fue justificado por la fe 30 años antes de que recibiera el rito de la circuncisión. Fue un paso gigantesco en su teología. Desde ese momento, Pablo se adelantó a una posición completamente nueva, desde donde pudo contestar con éxito los ataques de los judaizantes y vindicar a todos los gentiles creyentes como hijos del creyente Abraham y herederos del pacto de la promesa. Bueno, esto es algo referente a Gálatas. Esto es, pues claro que es más amplia la información, pero me gustaría pasar ahora a primera y segunda de Tesalonicenses. ¿Qué nos quiere decir aquí? La primera de estas cartas fue escrita probablemente hacia el fin del año 50. Algunos la fechan en el año 52 desde Corinto. Timoteo había sido dejado en Macedonia para completar la obra de la cual Pablo había sido tan bruscamente extraído. Después de hacer cuanto pudo para ayudar y guiar a las nuevas iglesias, el joven ayudante de Pablo se apartó y se reunió con Pablo y Silas en Corinto. Los tres hablaron y oraron con respecto a la mejor manera de ayudar a los discípulos en medio de la persecución por la cual pasaban ellos. Era imposible que fueran ellos en persona, por eso Pablo les escribió la primera epístola. Unos meses más tarde, el apóstol escribió la segunda carta cuando llegó a saber que la primera había sido interpretada como significado de que la venida del Señor estaba tan cerca, que debían dejar de trabajar y dedicarse a la espera de la parousia. En estas dos cartas Pablo trata más extensamente que ninguna de las otras el asunto de la segunda venida del Señor. La motivación de todo deber cristiano, la razón de la pureza, la esperanza y el vivir santo se encuentran en esta doctrina. En estas cartas, el motivo para vivir cristianamente es menos en el sentido de Cristo que mora en uno y más en la expectación del Cristo que viene pronto. Primera y segunda de Tesalonicenses hablan menos de la cruz y más de la gloria, menos de Cristo como la cabeza invisible de todas las cosas y más de la parousia. Vamos a hablar de Primera de Corintios.
Hacia el fin de los 3 años de la residencia de Pablo en Éfeso, vinieron noticias por parte de la casa de Cloé de un desfavorable estado de las cosas en Corinto. La pequeña banda de convertidos estaba a punto de ceder a la fuerte corriente que venían contra ellos y recaer en los vicios de sus contemporáneos. Poco después de esto llegó una carta enviada por la iglesia y traída a Éfeso por Estéfanas, Fortunato y Acaico, pidiendo consejos sobre algunos puntos del vivir cristiano y de la comunidad de los santos. Estaban sufriendo por algunas querellas, disputas y otros pecados aún más serios. ¿Cómo podrían remediar los males sin ir personalmente? Y si fuera, ¿cómo sería recibido? En este tiempo estaba siendo oprimido por un terrible conflicto que se había desarrollado en Éfeso y tenía que quedarse en su puesto. No podía hacer otra cosa más que escribir una carta como lo dirigiera el Espíritu Santo. El resultado fue de esta maravillosa epístola que, como ninguna otra, ha provisto un consejo práctico a la iglesia en todas las épocas. El Evangelio se aplica a todo problema moral y social, por más complicado que sea. Fue llevado a Corinto probablemente por Estéfanas, Fortunato y Acaico. En esta carta se nota todavía la influencia acerca de la segunda venida en el pensamiento del apóstol. El gran capítulo de amor, el otro acerca de la resurrección y muchas enseñanzas más salen al crisol del conflicto que confrontaba a Pablo. La cristología de esta carta se centra en el importante concepto del segundo Adán. Y bueno, vamos a 2 de Corintios. Cuando el motín se levantó en Éfeso, Pablo esperaba ansiosamente la venida de Tito con noticias de Corinto. Al ser expulsado de la ciudad, se fue a Troas y estaba seguro de que encontraría allí a Tito. Pero al no encontrarlo, se sintió más ansioso todavía y se apresuró hacia Macedonia para buscarlo. Estaba afligido. Por todos lados estaba preocupado hasta que al fin fue consolado por la venida de Tito, quien trajo buenas noticias. Fue entonces que escribió la segunda carta y esta es la más personal de todas sus epístolas. En ella Pablo descubre su corazón y vemos su ternura, su amor, su devoción hacia el bienestar de los santos en Corinto, los efectos profundamente espirituales de la vida cristiana, tan característicos en las últimas epístolas que están especialmente desarrollados. Siempre estaba entregado a la muerte por amor a Jesús, pero la vida de Jesús que estaba en él se manifestaba siempre. Y a pesar de que el aguijón en su carne le producía angustia continua, la gracia de Jesús lo hacía gloriarse en él. Qué hermoso. Vamos en Romanos. Acercándose al fin de su estancia en Corinto, Pablo fue atraído por la idea de visitar las iglesias en Roma. En preparación para su visita escribió la más grande de sus cartas, Romanos. El gran tema de las cartas es la justificación por la fe. Declara que somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, pero somos santificados por su vida. Habla de reinar en victoria por la abundancia de la gracia que el hombre tiene en Cristo. Somos libres de la esclavitud del pecado. Pablo sabía que su vida era una vida de fe en el Hijo de Dios, el cual lo había amado, que le había dado su vida por él. La cruz en el medio, no solo de justificación, sino de santificación también, y por el Espíritu Santo, el Hijo de Dios, había llegado a ser residente y reinante con él. Hermoso. Filipenses. Pablo llegó a Roma, pero como prisionero del imperio, los filipenses le mandaron ayuda con Epafrodito. Pablo respondió con una carta de gratitud. No existe polémica en esta epístola. La paz de Dios que guarda los corazones guardaba su mente, y de aquel corazón tranquilo, una corriente de amor profundo y tierno que brotó para sus amados amigos en Filipos. La esperanza de permanecer hasta la venida del Señor estaba latente y viva en él. Su ciudadanía estaba en el cielo, pero había pensado en la posibilidad de que el Señor pudiera ser ensalzado con su muerte. Sin embargo, reconoció la voluntad de Dios y vio que era lo mejor. Había aprendido de su maestro el secreto de la humildad y el sacrificio, grandes aprendizajes que también nosotros tenemos que tener día con día. Los colosenses.
Entre los que visitaron a Pablo en la casa que alquilaba hacia el fin de su detención en Roma estaban Epafras y Colosas, quienes también representaban la Odisea a Hierápolis, ciudades de Asia Menor en el valle de Licus. Este le informó a Pablo de una nueva y extraña herejía que se estaba propagando con rapidez alarmante en aquellas ciudades lejanas. Los falsos maestros presentaban un misticismo con una fuerte influencia del judaísmo helenizado, un marcado interés sobre los ángeles, días especiales y el conocimiento solo para los iniciados. Enseñaban una escala de estados espirituales por los cuales los hombres podían ascender hacia Dios. Como defensa de la fe ortodoxa y bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo describió más amplia y profundamente la plenitud que hay en Jesucristo. Y como le fue descubierta al apóstol la plena significación de la ascensión del Señor a la diestra del poder, vio que todos los principados y potestades, todas las existencias creadas, todos los seres en el reino de la tierra y debajo de la tierra estaban debajo de sus pies. El Señor, Él es el Señor, el Rey, gobernando todo, llenando todo, manteniendo todo. Tíquico llevó esta carta y también la de los Efesios. En Filemón, Onésimo era un esclavo fugitivo que había huido de su amo Filemón. Posiblemente había conocido a Pablo anteriormente en Éfeso, durante algún viaje que su amo hubiera hecho en la capital. Sus caminos se cruzaron en Roma y el hombre, doblemente esclavo de sus pecados y de su amo terrenal, experimentó la libertad en Cristo. Pablo lo envió de nuevo a su amo, pero ahora como un hermano en la fe. Si Filemón pudiera mirarlo como hermano y compañero en el Evangelio, no pasaría mucho tiempo antes de que él mismo se propusiera emanciparle. Qué hermoso. Ahora vemos en Efesios, en esta carta escrita en la misma época de Colosenses, es como la otra cara de la moneda, la doctrina de la iglesia como el cuerpo y la esposa de Cristo. Esta es elaborada en esta carta. El modelo del amor en la vida doméstica es el amor que subsiste entre el esposo y la iglesia, su amada. Afirma que el verdadero vínculo del matrimonio es la abnegación del más fuerte a favor del más débil. La mujer ya no había de ser esclava del hombre, sino que el hombre debía de estar preparado a sacrificarse por su mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Después vemos a Primera de Timoteo y Tito. Después de ser puesto en libertad, Pablo visitó los lugares de su anterior ministerio en Asia Menor, en Macedonia y Acaya. Fue durante sus viajes cuando escribió estas epístolas para dirigirse a los jóvenes pastores en la manera de ordenar correctamente las iglesias bajo su cuidado. Tratan de detalles domésticos y prácticos. Pablo no se cansaba de decir que los grandes principios del Evangelio tienen como propósito cambiar el estilo de la vida del creyente. Y para finalizar vemos en 2 de Timoteo, era una vejez madura y suavizada, solitaria, en lo que se refiere a los queridos compañeros, llena de privaciones, sin capote o libros o cuidados por parte de otros, esperando el fin. Pablo deseaba ver una vez más a su amado hijo en la fe y escribió para que éste acelerara sus pasos. Tomó la pluma por última vez y añadió unos pocos mensajes tiernos de despedida con grandes letras que escribe las últimas expresiones. Y dice: el Señor sea con tu espíritu, gracias sea con vosotros. Bueno, pues vemos cómo Pablo escribe estas epístolas muy interesantes que pues cuando las leemos nos deja ese mensaje, pero ahora que conocemos un poquito más sobre cada una de ellas, claro, el conocimiento puede ser más extenso si tú empiezas a estudiar más y adentrarte más, pues conoceremos todavía muchísimo más de todo lo que Pablo nos quería decir, pero con esto pues es una breve introducción a lo que podemos nosotros aprender y no dejemos de leer la palabra de Dios. Esto es lo que nos va a dejar, lo que va a marcar en nosotros esa
perseverancia, obediencia, fe, así como Pablo la tuvo, un gran ejemplo de vida, pues también nosotros ser esos siervos fieles a Jesucristo, a Dios, a todo lo que Él quiere que hagamos conforme a su voluntad. Y bueno, pues yo me despido, soy Belén Solís y puedes escuchar este programa todos los miércoles a las 11 de la mañana. Siempre habrá un nuevo amanecer, o la repetición los lunes a las 9 de la mañana. O también, si no alcanzaste a escucharlos en la radio, te recomiendo que vayas al canal de YouTube. Siempre habrá un nuevo amanecer. Ahí vas a encontrar estos y otros programas que han sido grabados para que tú los puedas escuchar y compartir a otros más. Dios te bendiga, que tengas un excelente día, tarde, noche, a la hora que estés escuchando. Y pues nos seguimos por ahí conectando para conocer y aprender más de la palabra de Dios. Te dejo con un hermoso canto y que tengas un excelente momento con Dios. Hasta pronto.